¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ayer les contaba un poquito de este señor Fabrice Hadjah. Es difícil el apellido. Eh, y ayer cometí un error importante. Dije que era ascendencia árabe, mentira. Es ascendencia judía. O sea, los padres de Fabrice Hadjah eran judíos, padres judíos. Y él personalmente tiene toda una historia, ¿no? Él era eh, ateo, anarquista, y así fue viviendo hasta que en 1998 se convierte a la fe católica. Sigue una huella que hay, digo, en Francia e Inglaterra especialmente, los dos países, siempre hay, históricamente tienen una tradición de hombres muy conocidos, de hombres sumamente valiosos que influyen con su pensamiento, que se convierte al catolicismo, desde Paul Claudel, en Francia nomás, ¿no? De Paul Claudel y André Frossard y François Mauriac y Charles Péguy. Hay toda una tradición fantástica, ¿no? Bueno, Fabrice Hadjah, es uno de ellos, ¿no? Él tiene 50 años, es profesor de filosofía y literatura en Nanterre, está casado con una actriz, tienen 8 hijos y es filósofo. Y va, entonces, por lo tanto, las cosas que yo he leído de él, libros que he leído de él, va a la raíz y escribe extraordinariamente bien, da mucho gusto leerlo y va al fondo de las cosas, ¿no? O sea, esta conferencia de la que ayer les hablaba, que habla de la suerte la suerte que tenemos de haber nacido en este tiempo, entonces, es de hace 4 años. Lo que decía entonces sigue teniendo, por supuesto, total validez, ¿no? Él decía, eh, se preguntaba, bueno, ¿cuál es el carácter propio de nuestros días que los distingue de los anteriores, del tiempo anterior, ¿no? Y él decía lo siguiente, sea para criticarlo o para elogiarlo, sea para sumergirse en el pesimismo más siniestro o para fantasear con un optimismo de lo más ingenuo, muchos pensadores afirman que estamos entrando en un cambio de era. Ya entramos en un cambio de era. Y además dice, una revolución, al menos de tanta importancia como la salida del Paleolítico. Es fuerte la afirmación, ¿eh? Esta revolución, como la del Neolítico, va ligada a una revolución técnica. Ella no es la de la agricultura, en aquel tiempo, ¿no? Sino la de la ingeniería, así lo plantea. Y esa ingeniería conlleva una drástica ruptura antropológica, es decir, de la concepción del hombre. Casi nada, ¿no? Casi nada. O sea, dice, los escenarios catastróficos frente a esto se multiplican. Sí, estamos todos acá planteándonos el tema si vamos a legalizar la eutanasia. En España están en lo mismo y en otros países también. Cosas que eran impensables, ¿no? Entonces sigue diciendo, la crisis, transitoria por definición, porque una crisis es transitoria, no siempre se puede estar en crisis, se hace crónica. Y algunos pensadores no cristianos nos hacen problema en hablar de que estos tiempos son apocalípticos. Apocalípticos. Va. Y dice Fabrice, el indicador de este apocalipsis lo marcan todos los combates en contra que libra la Iglesia, la contra que libra la Iglesia. Si la Iglesia concretamente dice que la Iglesia en este mundo está principalmente para revelar a Dios. Y lo cierto es que su tarea se reduce cada vez más a preservar lo humano. Encíclica del Papa Francisco, hace 5 años, Laudato Si. La encíclica de ahora, Fratelli Tutti. ¿Y por qué habla el Papa de todo esto? Porque está el carácter de crisis de lo que es el hombre, que hay que volver al principio. Entonces dice,
entraña la Iglesia esencialmente lo sobrenatural, y cada vez se ve más llamada a defender la naturaleza. Qué cosa, ¿no? Es la presencia del eterno, es la presencia de la Iglesia, es la presencia del eterno, y se convierte cada vez más en la garantía de lo temporal. Porque si vamos por acá, vamos al tacho. Es el templo del espíritu, y se presenta cada vez más como la guardiana de la carne, del sexo, de la propia materia, y concluye: esta situación terrible, en la que ya no hay nada que se considere obvio, es en realidad espléndida, porque así las cosas, solo cabe que todo vuelva a empezar en Dios. Entonces, a continuación, va a señalar 7 u 8 signos de nuestro tiempo, donde, según él, dice, bueno, tenemos que tenerlos en cuenta, todos esos signos, para poder realizar un apostolado eficaz, evidentemente. En esto estamos. Bueno, los dejo por hoy. Nada más. 16 de octubre, 1978. Acuérdense, fue elegido el Papa San Juan Pablo II. Nos encomendamos a él. Que por su intercesión, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.